nuevamente a mi canal Solizokazu. Hoy quería hacer un video bastante íntimo en el que les voy a enseñar mi preciada colección de cruces. Para los que no lo sepan, yo desde hace bastante tiempo colecciono cruces que utilizo como colgantes la mayoría de las veces, y hoy quería compartirles las que he coleccionado hasta ahora en este video ASMR, más o menos, porque también soy una gran admiradora de este tipo de videos y quería también experimentar un poco con este tipo de videos. Así que bueno, tengo mis cruces en esta cajita que hice hace un par de días para guardarlas. Pueden ver que la hice yo. La pinté de negro, la decoré e intenté hacer también una cruz con brillantitos. No me quedó muy derecha, que digamos, pero cumple su función y se ve bastante bonita. Ustedes saben que me gusta hacer manualidades. Y bueno, empecemos. Como ven, forré la caja también con un poco de pañolensi rojo para darle un toque más elegante, y aquí pueden ver que tengo todas mis cruces en la cajita. Y bueno, la idea es mostrarles las cruces que llevo coleccionadas hasta ahora y contarles también un poco sobre la historia, describirles las cruces que tengo. Son todas diferentes. A muchas personas les llama la atención que siempre utilizo cruces, tanto en mis accesorios como en mi ropa, en todo en general. Me gustan bastante y también les voy a contar un poco el porqué de las cruces y dónde conseguí cada una, etcétera. Por eso es un video íntimo. Pero bueno, ya basta de cháchara. Vamos a comenzar con esta crucecita de brillitos. Me gustan mucho las cruces que tienen este tipo de cristales, brillantitos de bisutería. Siento que se ve muy elegante, muy llamativo. Esta cruz, como pueden ver, tiene terminaciones en punta. Tiene un círculo de brillantitos blancos en el centro y 3 brillantitos en cada esquina de la cruz. Es una cruz bastante bonita. Fue un regalo y le tengo mucho cariño. Normalmente estas cruces las mantengo sueltas. Me gusta bastante cambiar dependiendo del día, de mi estado de ánimo o de la cruz que yo quiera utilizar en el momento, y las coloco en algún collar o algo así para llevarlas conmigo. Es muy bonita. Esta cruz más grandecita, esta le tengo mucho cariño. Me gusta mucho que sea grande. Me gustan las cruces grandes, vistosas. Esta le tengo mucho cariño porque la compré en Estados Unidos, en Atlanta, el año pasado, en una tienda muy interesante llamada Junksman Daughter. Es una tienda alternativa que vende cosillas muy interesantes, y vi que tenían esta cruz en oferta con estos cristalitos de color negro, con uno más grande al centro, y la tenían en oferta, en rebaja. Asumo porque el cristalito del centro, no sé si se puede apreciar, lamentablemente tiene un detalle.
está descolorido, pero me la quise llevar de todas maneras porque, como les digo, me gustan mucho las cruces grandes, vistosas, son únicas y la encontré muy elegante, muy bonita. Me gusta muchísimo usarla. Esta cruz me encanta. También es reciente. Tiene estos detallitos como curvos en forma de corazón. También tiene brillantitos tipo cristales. Uno más grande en cada costado. Y se ve muy bonita, muy femenina, siento yo. Me gusta mucho. Por cierto, si vieron mis uñitas, me las hizo mi mamá y le pedí que me pusiera también unos cristalitos en forma de cruz, especialmente para este video. Y combina mucho con la paleta de colores de este video. Vamos con la siguiente. Esta también es una cruz no tan chiquitita, pero ni tan grande. Esta me la regalaron para mi cumpleaños. Tiene estos detalles metálicos muy bellos, no tantos cristalitos, pero lo que más se aprecia son los detalles metálicos que tiene. Tiene un bonito detalle en punta en las esquinas de la cruz. Y también me gusta muchísimo. No la uso muy a menudo, no sé por qué, pero me gusta mucho verla. Es muy bonita. Esta muy chiquitita. Esta es muy chiquitita y tampoco sé si se puede ver. Tiene un cristalito diminuto en el centro, un cristalito de color negro. Esta también le tengo mucho cariño porque me la regaló mi mamá en una tienda llamada Claire's. Es una tienda que en realidad vende accesorios más para niñas, tiene de todo. Y mi mamá eligió particularmente esta, que venía con un choker. La eligió especialmente para mí porque ella sabe que las colecciono, que me gustan mucho las cruces y me encanta. Es muy bonita, tiene bastantes detalles, es bastante sencilla también y la utilizo también normalmente con algún choker, con alguna gargantilla en particular. Es bien casual, me gusta mucho usarla. Esta es bastante sencilla, es de plata, es creo que la única de plata que tengo, original, auténtico. Tiene este detallito de un cristal de color rojo, es bien sencilla, tiene estos detalles
flores en las puntas, un circulito también en el centro. También es muy linda, muy sencilla. Esta también me encanta, me fascina. Esta me la regalaron también para mi cumpleaños. Venía sin estos cristales de color rojo. De hecho, venía sin nada. Y tenía estos huequitos para ponerle cristalitos. Y hace unos días compré estos cristalitos de color rojo y uno más grande en el centro para decorarla. Me gusta mucho, tiene muchos detalles. Me encantó el resultado de cómo la decoré. No tenía ninguna crucecita con este tipo de detalles de color rojo. Normalmente siempre son cristalitos de color blanco, y quería tener una de color rojo y me gusta muchísimo. Esta muy grande, con muchos detalles, con un Cristo en el centro, un medallón aquí detrás del Cristo. También tiene detalles por detrás. Tiene como una superficie de madera reforzado con metal. No sé si será de plata, realmente no lo sé. Esta me la regaló mi pololo, mi novio. La tenía guardada y me la regaló también hace un par de días porque él sabe que yo colecciono cruces y me gustó muchísimo porque este modelo la he visto en fotos que guardo y me gusta mucho que tenga estos detalles. Es muy especial. Tiene muchísimo detalle. El Cristo se ve fantástico y bueno, es muy especial. Aún no la he usado, la verdad es que no sé qué uso le voy a dar. Es bastante grande, quizás la coloque en algún collar que vaya a hacer próximamente, pero sí, es muy grato verla. También tengo esta con cristalitos. Esta me gusta mucho. La compré aquí en una tienda en Santiago. Es una de las primeras cruces con cristalitos que compré y me gusta mucho. Es chiquitita, tiene muchísimos detalles. La uso bastante, la coloco en distintos collares que tengo y me gusta mucho cambiarla, simplemente mirarla. Yo creo que es una de mis favoritas de esta colección. Y finalmente tengo esta que es bastante pequeñita y sencilla. No tiene ningún cristalito. Tiene bastantes detalles en el metal. Tiene una flor en el centro. Esta venía en un collar con puntas, mostacillas, bastantes detalles y me gustó mucho.
pero en el mismo collar aprovecho de colocarle las otras cruces que tengo para lucirlas cuando yo quiera. Aún así yo utilizo esta para ocasiones más casuales, más de todos los días, o cuando no quiero usar algo tan vistoso. Es bastante sencillita y linda. Bueno, después de haberles mostrado mi colección hasta ahora de mis preciadas cruces, quería compartir con ustedes la razón de por qué las colecciono. Muchas personas me han preguntado si las uso por motivos religiosos. A muchas personas les llama la atención. Y la respuesta es sí y no. Es más complejo que eso. No me considero creyente de ningún tipo de religión, en el sentido de que no creo en ningún Dios. Me considero una persona agnóstica. Esto quiere decir que no puedo afirmar ni negar algo que yo no sé si existe o no con fundamentos. No puedo afirmarlo. Hay muchas cosas que sobrepasan nuestro conocimiento como humanos y nuestro entendimiento. Sin embargo, vengo de una familia muy cristiana, sobre todo mi abuela. Ella solía y suele hasta el día de hoy colocar cruces por toda la casa donde yo crecí. Sin embargo, mi atracción por las cruces tiene que ver con algo un poco más simbólico, y digamos que siento que las cruces me conectan con mi familia, me conectan con mis valores. Y si algo he podido rescatar de mi fe cristiana, o de lo que fue mi fe o la fe de mi familia, es algo que comparten todas las religiones, o al menos la mayoría de ellas, es que uno debe tratar siempre de ser un buen ser humano. Es una filosofía de vida. Ser bueno con uno mismo, ser bueno con los demás, respetarse el uno al otro, hacer sacrificios por el bien. Las cruces sobre todo me recuerdan mucho esto, las cruces romanas, que son estas que conocemos. Simbolizan digamos este sacrificio que hizo Cristo antes de morir por nuestros pecados. Yo lo entiendo como un sacrificio por el bien, un sacrificio que debemos hacer para ser buenas personas, ser buenos humanos, luchar contra nuestros demonios, contra las cosas que hacen daño, y convivir sanamente. Y las cruces me conectan con esta filosofía, me conectan con mi familia, entonces es algo netamente simbólico. Como les dije, no hay un motivo religioso de creencias teístas, sino que son valóricas. Así que me alegro mucho de haber compartido con ustedes algo muy íntimo. Sé que muchos de mis amigos que me han preguntado por mis cruces querían verlas, todas las que yo tenía, y contarles un poco sobre esto, sobre el porqué. Así que nada, espero que les haya gustado mucho este video y nos veremos en una próxima oportunidad.